Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición, a esta nueva entrevista de los martes. Hoy tenemos con nosotros a Úrsula Alma. Úrsula es una coach especializada en técnicas de liberación del dolor, estudiante y practicante del budismo tibetano, de Dogen durante 15 años, Teach Healer certificada desde hace 3 y recientemente facilitadora del método de Work. Ella nos va a contar hoy un poquito cuál ha sido su trayectoria, cómo ha ido pasando por todas estas etapas y de qué trata todo esto. Esto que en cualquier caso siempre está vinculado a intentar vivir el dolor de una forma diferente a como la viviríamos sin toda esta sabiduría, sin todos estos conocimientos. Algo suficientemente interesante como para mantenernos aquí pegados a la pantalla. Bienvenida, Úrsula. Gracias por estar con nosotros, por colaborar con Keydrops. Y nada, cuando quieras, la pantalla es tuya para presentarte, para contarnos un poquito más tu experiencia personal hasta llegar donde estás ahora. Pues muchísimas gracias, Manuel, y muchísimas gracias a Keydrops también por darme esta oportunidad. Y bueno, muy contenta de poder aquí contribuir y dar un poquito de luz, ¿no? a esta búsqueda, ¿no? que tenemos todos. Y bueno, en mi caso, comencé de la mano del budismo hace 20 años. Y bueno, la verdad es que estoy muy contenta de ese camino, que hoy en día ya no sigo, pero que gracias al budismo y a la meditación, pues he sabido apreciar herramientas más sencillas que me han llevado al mismo lugar, ¿no? En este caso, con The Work, por ejemplo, he llegado a experimentar pues lo mismo que he encontrado en el budismo haciendo retiros de semanas en mitad de la montaña, ¿no? Y para mí me sorprendió mucho, ¿no? que esta herramienta, por ejemplo, apenas se conociera aquí en España. Entonces, a partir de encontrarme con esta herramienta, pues pensé difundir todo lo que estuviera relacionado con ella y ponerlo en práctica y al servicio, ¿no? de la gente que quiera salir del sufrimiento, pero no necesariamente siguiendo toda una filosofía o invirtiendo mucho tiempo y dinero, como puede ser, por ejemplo, seguir un camino espiritual, ¿no? Dentro de una religión, pues es como mucho más tiempo, que bueno, que fue el mío y estuvo muy bien y me encantó y estoy muy orgullosa de ello, pero que hay otras maneras y bueno, que está disponible para todo el mundo sin ningún tipo de requisito. Permíteme que entremos un poco en materia, por si no, luego el tiempo se va volando. ¿Es posible entrenar la mente para salir del sufrimiento? Bueno, pues como tú bien sabes, sí, sí es posible, ¿no? Pero la cuestión es cómo hacerlo de una manera pues directa, ¿no? y eficaz y ver los resultados, ¿no? Por ti mismo. Entonces, para mí eso es como lo más importante, ¿no? Salir del sufrimiento de manera autónoma, que tú puedas salir por tus propios medios, siguiendo unas pautas sencillas y de una manera pues eficaz, ¿no? Ujú, No a largo plazo, no después de años de estudio. ujú. ¿Tú dirías que dolor y sufrimiento son dos cosas distintas o prácticamente es la misma cosa? Para mí, en mi experiencia, pues dolor es algo que es inevitable, ¿no? Es como se te cae el martillo encima del pie, ¿no? Y tienes dolor.
Pero el sufrimiento sería el recuerdo de ese evento, ¿no? De se me cayó el martillo en el pie y fíjate cómo me he quedado. Y después de meses o años la gente todavía sigue recordando, ¿no? Ese dolor que tuvo. Entonces, en ese espacio de tiempo, pues como que tú vas generando sufrimiento, ¿no? Con el recuerdo de ese hecho que ocurrió ya, ni te acuerdas. Ujú. Y es más o menos, para mí es así, ¿no? Porque, ¿qué es eso de work y cómo funciona? Cuéntanos un poquito este tema que yo personalmente desconozco y me parece muy interesante. Pues The Work, la verdad es que es una técnica muy sencilla y bueno, como ya sabrás, todas las técnicas sencillas un poco son desechadas, ¿no? Mm, casi siempre por una mente curiosa y que nos gusta como las cosas muy elaboradas, ¿no? Entonces, esto es una pequeña meditación que hace que conectes la mente con el corazón y bueno, simplemente descargas todos tus pensamientos en papel, respondes unas preguntas y bueno, simplemente te das cuenta de cómo funciona la mente, ¿no? La primera pregunta, por ejemplo, ¿es esto verdad? ¿No? A cualquier pensamiento estresante que tú tengas, ¿es esto verdad? Y entonces, en vez de responder desde la mente, pues respondemos escuchando la respuesta desde el corazón, nos damos un tiempo y tiene que venir un sí o un no a tu cabeza, pero viene desde el corazón. Entonces, esta es la pequeña meditación con cada pregunta, ¿no? Ujú. ¿Y hay más preguntas o esta es la...? Son 4 preguntas, básicamente. Luego hay unas inversiones, pero básicamente son así. Pues, ¿es esto verdad? Sería la primera pregunta. Si la respuesta es afirmativa, entonces la siguiente respuesta es, ¿estás absolutamente seguro de que, de que esto es verdad? ¿Es así? Ujú, ujú, La tercera pregunta sería, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te tratas cuando crees que esto es verdad? ujú, Y la última pregunta es, ¿cómo sería tu vida si este pensamiento no estuviera en tu mente, ¿no? ujú. Dicho así, sin hacer el proceso y sin antes escribir todos tus pensamientos, pues parece como eh, muy rápido, muy sencillo de responder, pero si las respuestas tienen que venir desde el corazón, pues es prácticamente una meditación. Ujú. Sí, sí, tiene mucho sentido. ¿Y cómo puede ayudar esta técnica en estados ansiosos o depresivos? Pues básicamente te ancla a la realidad, te ancla al momento presente y como ya sabes, en el momento presente no hay posibilidad de sufrimiento porque no hay espacio de tiempo, simplemente hay cuestiones por resolver. Entonces esta herramienta te entrena a vivir en el momento presente. Ujú. Ahí es nada. Mm. Y Interesante. bueno, relacionado con la depresión, pues la depresión básicamente es como revivir, ¿no? Eh, revivir momentos pasados de un presente pasado y la ansiedad, pues un poco un miedo, una preocupación desmesurada hacia el futuro, ¿no? Entonces, la herramienta te trae una y otra vez al presente, una y otra vez, una y otra vez, hasta que tú ya experimentas tanto el presente que lo que quieres es quedarte ahí, ¿no? Y tener esa sensación de paz mental. Ujú. Muy bien. ¿Es compatible esta técnica, esta terapia, vamos a decir, o esta meditación con otras terapias o otros caminos? En mi caso, por ejemplo, sí, porque yo cuando empecé con The Work estaba haciendo terapia y claro, entre sesión y sesión me encontraba un poco como no te voy a decir como abandonada, pero sí sentía que me faltaba algo, ¿no? Me faltaba ahí un apoyo entre sesiones, porque imagínate, hay gente que hace sesiones una vez a la semana, yo las hacía una vez al mes porque la técnica así lo requería.
Y claro, dentro de un mes pues podían pasar muchas cosas. Y esto fue como mi muleta, ¿no? Y luego se convirtió en un andamio y ahora es mi estructura de vida. Entonces, es, pienso totalmente compatible, si no siempre se puede preguntar al terapeuta con el que estés, pero es como una joya, la verdad. Sabes que hay un librito de un psiquiatra, creo que es italiano, yo lo tengo, pero tendría que buscarlo, que habla precisamente de eso, qué hacer mientras no me atiende el psiquiatra. Porque Mm, efectivamente, como tú comentas, es un periodo de ansiedad, sobre todo cuando el terapeuta, sea psiquiatra o psicólogo o lo que sea, eh, trabaja mucho el consuelo. Entonces, vas a sesión terapéutica, te consuelan, te lo estructuran y tal. Tienes una semana, 2 semanas para recuperar toda la ansiedad, toda la depresión, luego vuelves y te van consolando a 60, 70 euros la consulta, pues es todo un negocio montado con el consuelo. mm, Obviamente no todos los terapeutas son o somos así y entendemos que, como dice otro libro, aquí no damos consejos, ¿eh? No damos ni consejos ni consuelos, sino lo que hacemos es acompañar, como tú mm, mm. bien creo que estás apuntando con el tema este de las meditaciones de Work. En fin, ¿qué ventajas tiene emplear The Work frente a otras técnicas? ¿Cuál ha sido tu experiencia con The Work para decir que esta sí que tiene algunos diferenciales interesantes? No sabría por dónde empezar, pero quizás la más importante es que no tengo que entender todo mi pasado ni planificar todo mi futuro para yo estar tranquila y estar disfrutando del momento presente, ¿no? Porque cuando disfrutas del momento presente es cuando estás viviendo realmente, ¿no? Cuando vives feliz es cuando estás aquí, ¿no? Entonces, me ahorro la revisión del pasado, estructurarme el futuro, me ahorro, por ejemplo, con respecto al budismo, estar haciendo prácticas, ¿no? Ir a recibir enseñanzas. Yo lo hacía pues por diferentes países. No sé, cualquier esfuerzo, pues casi que apuntaría que no es necesario con The Work, ¿no? Tienes la herramienta en tu propia casa, aprendes a utilizarla y la utilizas cuando la necesitas. No tienes que depender de una tercera persona, no tienes que hacer un estudio de algo específico, es muy sencillo, la verdad. Ujú. No sé si podrías concretar un poquito más en qué se basa. Se basa fundamentalmente, entiendo hasta ahora, en una meditación en la cual, después de repasar, escribir tus pensamientos o tus creencias limitantes, probablemente, plantearte una serie de preguntas que ya has detallado. No sé si hay algo más relacionado o es eso, es una meditación con una serie de preguntas que te guían, ¿no? O sería una meditación guiada hasta cierto punto. Exactamente, básicamente es eso, Manuel, pero hay un momento que tú Ujú. haces clic y dices, ostras, no es que la otra persona me esté mintiendo, es que la otra persona tiene su propia verdad, ¿no? Es como un cambio en la manera de entender lo que sucede, ¿no? Es como volverse un amante de la realidad. No es que eh, todo me esté sucediendo a mí, sino que sucede para mí, para yo darme cuenta, ¿no? De que hay otras realidades. Es como una y otra vez vuelves a ver la realidad, no te sientes ya como, podría ser como una víctima, sino que simplemente estás aquí en el momento presente y todo está bien, es esa sensación, ¿no? Entonces, después de hacer muchas veces el trabajo, te das cuenta de que todo está bien, de que la realidad la puedes experimentar sin dolor, aceptándola y entonces la aceptas, la amas y disfrutas estando aquí, ¿no? Y eso creo que es lo más difícil y bueno, es simplemente es ir haciendo este trabajo, ir haciendo clic. Cada vez que haces clic,
pues te estás acercando más a vivir en este mundo real, ¿no? Aquí en el presente. Porque entonces tu trabajo, digamos, como acompañante o como terapeuta, ¿cuál es? Porque entiendo que estás dotando de unas herramientas a la persona, que nos lo estás contando ahora, pero más allá de eso, tú interactúas con tus pacientes, tus clientes o las personas que acuden a ti, ¿no? ¿Cuál es tu trabajo en ese camino, vamos a decir, de meditaciones? Básicamente es guiarles a hacer el trabajo y bueno, en principio, una vez que ya saben cómo hacer el trabajo, quizás pueda haber algún momento que no sepan cómo seguir y en ese momento pues toman contacto conmigo, pero en realidad una vez hecho eh, y explicado el trabajo y coger ese hábito y coger confianza, ya los clientes vuelan, o sea, vuelan por sí mismos. Eso es lo bonito, ¿no? de este método. No dependen constantemente de que alguien les guíe. ¿Cuánto tiempo sería más o menos? ¿Hay un tiempo más o menos regular para la gente para poder volar solos, como tú dices, o varía enormemente entre persona y persona? No tengo mucha experiencia, pero básicamente en 3 sesiones tendría que ser más que suficiente si tienes un compromiso realmente contigo mismo de coger ese hábito, ¿no? De Ujú, incorporarlo a tu vida y realmente utilizarlo. ujú. En este sentido, ¿es necesario saber meditar para empezar a trabajar con este método de The Work? No es necesario porque básicamente es como vas aprendiendo, ¿no? Lo que es la meditación en base a escuchar tus respuestas desde el corazón. Incluso hay gente, ¿no? que hace meditación formal y luego no se escucha a sí misma, ¿no? El resto del día, pues meditar 1 hora y si las otras 23 horas restantes no estás escuchándote a ti o a los demás, pues eh, la verdad es que se pierde mucho tiempo, ¿no? Ujú. ¿Cuál sería el público objetivo o a quién recomiendas especialmente este método? Entiendo que a todo el mundo, pero quizá hay un público más específico que tú digas, ostras, pues por mi experiencia o por mis conocimientos, creo que The Work funciona especialmente bien para este tipo de problemas o este tipo de personas. Eh, para mí, por lo que veo, es que tienes que estar muy cansado ya de sufrir. O sea, básicamente llegar a un momento de hartazgo, ¿no? De decir, ya está bien, quiero salir de mi estado, ¿no? Sea cual sea el que tengas, ¿no? Estado de duelo o un estado como depresivo, un estado como de ansiedad, ¿no? Decir, ya, o sea, ya quiero salir de aquí, ¿no? Ese sería un requisito, porque si no, pues al final lo dejas de hacer, básicamente. Estar bien harto y comprometerte con esta herramienta serían los requisitos. Necesitas un poquito de rabia, ¿no? Un poquito de ponerle energía, decir, basta ya, hasta aquí, hasta aquí". Bueno, básicamente es como decir, bueno, ya llegó el tiempo, ¿no? Yo Ya. hace, por ejemplo, 3 semanas tuve una pequeña pérdida de una relación y estaba haciendo la croqueta en casa, ¿no? Esto que te pones ahí en modo llanto total, ¿no? Y necesitas ese tiempo de sacar el llanto, ¿no? Y ya llegó un momento que dije, bueno, ya está bien, Úrsula, sal de aquí y ponte a trabajar y sal. Y bueno, es así, ¿no? Cuando decido ya se acabó, ¿no? Me pongo a hacer el trabajo y voy saliendo. Ujú. Ahí hay un punto, digamos, peligroso, ¿no? En cuanto a si negamos el conflicto, negamos el sentimiento. Entiendo que con estas preguntas que tú planteas también estás de alguna forma interpelando al corazón para ver si esto está sanado o es simplemente una negación del dolor, ¿no?
Sí, básicamente es constantemente, bueno, si por lo que sea tú haces el trabajo, ¿no? Y no notas ese clic, no haces ese clic porque todavía tienes que seguir ahí en tu duelo tú tienes tus tiempos, pues es simplemente volverlo a hacer, Mm. es esperar a que sea el momento sin forzarte ni nada. En mi caso, porque yo ya me conozco, son muchos años conmigo misma y sé más o menos cuándo ya me estoy como deleitando en el dolor, ¿no? Mm. Y entonces digo, venga, ya, ya es tu momento, ¿no? Hay gente que igual, yo qué sé, en 2 días dice, mira, yo no puedo estar así 3 días seguidos, ¿no? Pues lo que cada uno sienta si te conoces, pues dejas tu espacio de duelo o de sacar dolor y luego te pones con el trabajo, pero lo tienes ahí, ¿no? Como opción. Es decir, igual puedes seguir con tu dolor 5 años, pero sabes que lo tienes ahí que funciona, pues eso es una maravilla. Sí, yo creo que esto es importante porque, claro, una manera de escapar, digamos, del dolor es llevarlo a la cabeza, ¿no? Cuando la emoción la llevamos a la cabeza, la enfriamos rápidamente, nos justificamos, bueno, no es cuando se cierra una puerta, se abre una ventana, todas estas consabidas recetas de autoayuda, de un poquito de pacotilla, si me permites, de llevarlo a la cabeza y de enfriar la emoción. Pero la emoción tiene una cadencia muy distinta al pensamiento, ¿eh? El pensamiento hace mucho ruido, la emoción tiene otra frecuencia más lenta y entonces yo creo que sí, que efectivamente, como tú dices, hay que estar muy atento, muy atenta a eso, al corazón. Si realmente el corazón está dispuesto a poner un punto y aparte o un punto y final a esa cosa que si no, efectivamente, como tú dices, se puede alargar infinitamente, ¿no? Es verdad que yo también me encuentro muchas veces con las terapias, ¿no? Que las emociones se alargan como un chicle, ¿no? Hay un duelos infinitos que es muy difícil de acabar de rematar, ¿no? Yo incluso personalmente he vivido algún duelo muy largo, ¿no? Con somatizaciones importantes, ¿eh? Por ejemplo, la psoriasis Mm. es un ejemplo de eso, ¿eh? La psoriasis no acabas de cicatrizar, ¿eh? Es somatizar Wow. esa Mm. dificultad para cicatrizar cosas que no están del todo resueltas. Entonces, estoy contigo en que este acompañamiento que tú puedes dar en ocasiones es vital, ¿eh? Porque si no, uno se puede autoengañar un poco, decir sí, 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 ¿no? Como muy pensamiento positivo Martin Seligman mal entendido. "Ah, sí, sí, la vida es bella y negar el conflicto y no ha pasado nada cuando en el fondo todavía hay mucho ruido ahí, ¿no? Mucha cicatriz. Con lo cual entiendo que eso, que tu labor también de acompañamiento para ver hasta qué punto, como tú decías, este diálogo es un diálogo sincero, es un elemento importante y clave. Sí, sí. Muy bien. ¿Dirías que funciona para todas las personas este método o funciona mejor para algún tipo de problema o de persona? Por lo que he visto, al menos necesitas como tener la mente abierta, a tener presente la posibilidad de que esta herramienta pueda funcionar y te pueda cambiar, ¿no? Si no tienes la mente abierta y la descartas, pues realmente o simplemente tienes la mente muy cerrada en ese momento porque estás con mucho dolor, pues no es el momento, déjalo, no te va a servir, ¿no? En este momento, que era lo que decíamos antes, ¿no? Cada persona tiene su momento y entonces simplemente lo que se necesitaría sería tener la mente abierta para trabajar con ella, simplemente. Cosa que a veces no es fácil, ¿eh? Porque el tema del autosabotaje, al menos yo en terapia, es lo que más me encuentro, ¿eh? Cuando nos dejamos de autosabotear, ya se atisba la recuperación, ¿no?
El Mm. problema muchas veces nos lo creamos nosotros mismos. Yo tengo una frase que repito siempre, que es todo es muy sencillo si no lo complicamos. Lo Sí, malo es que nos tal lo cual, complicamos. Nos lo tal complicamos cual. y entonces en el momento en que somos capaces de descomplicar eso que estamos viviendo, pues tenemos muchísimo, muchísimo ganado. Ujú. Muy Sí, bien. porque además, Manuel, tenemos esa tendencia. Es la mente, es como que se queda atrapada y embelesada con cosas complicadas, ¿no? Cuando estudias algo o ves algo nuevo, qué interesante, ¿no? Y quieres saber más y más y más y es como que nunca se sacia. Y cuando encuentra algo sencillo, es como, ¡ah! ¿Sabes? Y ahí es como, Sí, le demasiado, cuesta, le demasiado cuesta. sencillo. Es demasiado sencillo Demasiado para que sencillo. funcione. Exactamente, este es uno de los hándicaps, ¿no? de esta herramienta que puede suceder también, ¿no? con la meditación, ¿no? Aquí no hay nada realmente, ¿no? Pero está Totalmente. todo. Aquí la ¿No? práctica es fundamental, ¿eh? Yo muchas veces, bueno, como sabes, yo doy formación y también como tú apuntas, pues a veces hay fórmulas que son relativamente sencillas y que cualquiera puede conocer. Yo lo que he podido experimentar es que si tú esa solución la das de entrada como una parte de la teoría, la gente dice, sí, hombre, si esto, claro, es que esto es muy evidente, no sé, para este viaje no hacían falta tantas alforjas, o sea, Sí, mira, sí, es tal que de cual. hecho esto es como lo hago yo, ¿sabes? O sea, me has quitado la idea de la cabeza. Desde hace ya unos años que lo hago al revés. O sea, primero hago la práctica. Vamos a hacer una Mm, práctica y vamos a ver cómo resuelves tú este conflicto, cómo lo tratas y tal. Y después doy la teoría. Y entonces, claro, es como, te das cuenta de que de los 4 puntos, mira qué sencillo, son 4 cositas muy fáciles de recordar. De los 4 puntos es que no has cumplido ni uno de los 4. Y entonces la gente lo vive como de otra manera, ¿no? Pero efectivamente, mm, como tú dices, la simplicidad. Estamos en un mundo que se hace poco atractiva. Todo lo que es esotérico y un poquito más enrevesado parece como está más trabajado, más elaborado y vamos a pagar más por eso, ¿eh? Cuanto más caro sea y más... eh, yo siempre cuento también que John Kabat-Zinn, ¿no? Da una formación, o al menos dio una formación en Madrid hace un par de años y ujú. por una semana cobraba 7.000 y pico euros. Él venía solo en la última charla un ratito para bendecir la mesa y listos, ¿no? Pero claro, es Sí. que viene John Cabacín y cuidado, voy a hacer una formación de una semana. Bueno, yo no sé si en una semana puedes asumir e integrar todo eso tan rápidamente. Igual te interesa más algo más sencillo, pero más continuado, ¿no? Muy bien. Ah, vamos a un poco acabando. ¿Cómo podemos aprender nosotros mismos a realizar esta técnica? ¿Podríamos trabajarlo nosotros? Bueno, un poco ya lo has contestado, ¿no? En el momento en que somos Mm, capaces mm. de integrar ese hábito, pero si nos puedes dar algún añadido a esta idea. Puedes formarte, hacer una pequeña formación o puedes también, por ejemplo, pues, hacer un taller o que alguien te guíe en un par de sesiones o incluso leyendo libros, ¿no? Pero la cuestión es que se aprende haciendo, haciendo y repitiendo y teniendo esa experiencia de clic, ¿no? De decir, ostras, ahora he visto que yo no soy la víctima, ¿no? Ahora he visto que la otra persona no está queriendo hacerme algo como dañino, ¿no? Es simplemente porque me ha tocado una tecla a mí. Yo tengo una herida, la otra persona inevitablemente me tocará una tecla y entonces habrá un conflicto, pero ese es hacer el clic, ¿no? El vivir la realidad de otra manera, ¿no? No tan desde lo personal, desde, por así decirlo, desde la inconsciencia, ¿no? Que es como básicamente funcionamos hasta que no empezamos a interesarnos por el trabajo personal, ¿no? De una manera Y un tú en ese poquito sentido, inconsciente.
Obviamente lo digo porque de momento te tenemos a ti. Supongo que hay otros formadores o hay otros acompañantes en esta técnica, pero tenemos la suerte de tenerte aquí ahora. Entonces, el tema es cómo trabajas tú el acompañamiento, un poco de ruido. Vale, ahora tengo ruido, ¿sí? Es que ¿Me puedes tenemos repetir la un pregunta? participante nuevo. A ver, tenemos un micro encendido. Soy yo, Manuel. Vale, Perdona, que ha pasado el tren vale, apaga el micro. hoy. Vale, José es la persona que hace los montajes y que es socio también Ujú. de Drops y supongo que ha sacado un poco la nariz para ver cómo iba la cosa. Bueno, Perfecto. eh, pues nada, eso. Cuéntanos un poco. Bueno, alguien en algún momento nos va a escuchar, se va a interesar por esto. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo contactar contigo o cómo puedo profundizar un poquito más en esta técnica? ¿Qué puedo hacer para empezar, para iniciarme o para tratarme con The Work? Pues si quiere hacerlo conmigo, pues tengo mi Instagram y ahí voy publicando los talleres que voy haciendo. También tengo el mail y, bueno, también puede echar un vistazo a la web. Si no es conmigo, pienso que puede encontrar online otros profesionales. También hay formaciones. Yo estoy ofertando ahora formaciones en pequeños grupos, pero bueno, hay otros formadores que lo hacen pues tipo escuela, tipo como de más, de más amplitud, ¿no? Con grupos más grandes, dando certificados y como dices tú, ¿no? Hay diferentes públicos, diferentes precios también. Entonces hay gente que necesita su certificado, pues hay gente que da esos certificados. En mi caso simplemente enseño a cómo utilizar la herramienta en 3 o 4 sesiones y ya está. Para ¿Te mí, enfocas básicamente a terapeutas o te enfocas a público en general? público en general, terapeutas incluidos, porque claro, nosotros también. Hay que darles de comer aparte a los terapeutas, ya lo sabes, o sea que... Madre mía, yo creo que somos especialistas también en sufrir, ¿no? Al menos los que yo conozco no estamos aquí por casualidad, ¿no? Tú sabes Eh, que se dice que uno se hace terapeuta porque con una sesión o unas sesiones de terapia no tiene suficiente. Ese no sabía, terapeuta es pero porque ahí hay un problema gordo, ¿no? Sí. me parece muy acertado. Es que si nos interesa el tema, ¿no? Es porque en algún momento de nuestra vida, pues lo necesitamos y tuvimos Me ese da la interés. sensación, un poquito, no sé si equivocada, que hablas siempre de grupo. ¿Tema individual haces también Sí, Mm, sí, hago sesión 1 a 1 y bueno, y también me gusta muchísimo ver cómo alguien, ¿no? Que puede venir pues con un gran sufrimiento en su mente, ¿no? Y te cuenta y comienza a hacer el trabajo pues en un estado emocional y a los 10 minutos ya ves que eso ha desaparecido, ¿no? Quizás no, tu vida no esté completamente feliz, ¿no? Pero ese problema lo puedes abordar de otra manera y te deja un estado de paz en el que puedes operar y en el que puedes llevar una vida pues normal, ¿no? Que a veces esos estados emocionales nos dejan eh, como en shock, ¿no? O muy poco hábiles para tu día a día. Estás viviendo como muerto, ¿no? ujú. ¿Y o cuándo crees tú que sería el mejor momento para comenzar a practicar The Work? Pues el mejor momento, Manuel, es ahora. Es Ahora. ahora, porque toda la vida es ahora, ¿no? En realidad no.
no puede ser en otro momento. Pero simplemente eso, que estés muy cansado de sufrir y que estés abierto a esta herramienta, ¿no? Esos requisitos. Y cuando sea, cuando la gente lo sienta, en realidad. Muy bien, muy bien, muy bien. No sé si quieres añadir algo, se nos ha ido un poquito el tiempo ya que teníamos más o menos previsto, pero Nada, todo. tendremos una pequeña carátula con tus datos, con tu mail y con tu teléfono, incluso por si alguien quiere ponerse en contacto y profundizar o trabajar contigo. Pero no sé si tienes algo más que añadir, que quieras pues, dejar constancia. Nada, Está creo todo que dicho. ya me he vaciado entera, Manuel. Muchas gracias por la oportunidad. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti. Un placer tenerte con nosotros. Yo creo que ha sido muy interesante. Intentaremos buscar otra ocasión también para, para tenerte y profundizar en esta técnica que me ha parecido pues como mínimo novedosa. Y nada, seguimos cada martes, como sabéis, aquí en Keydrops, con entrevistas siempre de interés. Muchas gracias y nos vemos. Hasta luego. Chao.